Hay un versículo en la Biblia que cuando es verdaderamente comprendido, cambia todo. No se trata de un consejo para vivir mejor, ni de una promesa de prosperidad. Es algo más profundo, más inquietante. Es una declaración que rasga el velo entre dos mundos y nos obliga a mirar hacia el abismo. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detente un momento. Lee eso otra vez. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? Significa que el enemigo que enfrentas cada día, el que te roba la paz, el que destroza tus relaciones, el que pone pensamientos destructivos en tu mente a las 3 de la madrugada, ese enemigo no tiene rostro humano. No es tu jefe, no es tu expareja, no es el vecino que te hace la vida imposible, no es la persona que te traicionó, no es tu familia, no es tu pasado, es algo mucho más oscuro. El apóstol Pablo, ese hombre que había visto el cielo y había descendido a los pozos más profundos del sufrimiento humano, escribió estas palabras a la iglesia de Éfeso. Y no las escribió como teología abstracta, las escribió como una advertencia urgente, como quien grita fuego en un edificio que arde, porque él sabía algo que muchos han olvidado, que existe una guerra invisible, una batalla que se libra en dimensiones que no puedes tocar, que no puedes ver, pero que determina cada aspecto de tu vida. Imagina por un momento que toda tu vida has estado viendo solo la superficie. Has visto las olas del mar, pero no lo que se mueve en las profundidades. Has visto los síntomas, pero no la enfermedad. Has visto los efectos, pero no las causas. Y de repente, alguien te entrega lentes especiales. Y por primera vez, ves lo que siempre estuvo ahí, operando desde las sombras. Eso es Efesios 6:12. Porque aquí, Pablo levanta la cortina y nos muestra la verdadera naturaleza de nuestros conflictos. Tu depresión no es solo química cerebral. Tu ansiedad no es solo desequilibrio hormonal. Tu adicción no es solo falta de voluntad. Tus pensamientos suicidas no son solo consecuencia del dolor. Tu matrimonio no se está desmoronando solo por incompatibilidad. Tu hijo no se alejó de Dios solo por rebeldía adolescente. Detrás de cada una de esas batallas hay otra batalla, una guerra espiritual, una guerra contra enemigos que no sangran cuando los golpeas, que no mueren cuando disparan contra ellos, que no se cansan, que no duermen, que no sienten piedad. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Cada palabra es una categoría de terror organizado. Cada término describe un rango, una jerarquía, un nivel de autoridad en el reino de las sombras. No estamos hablando de conceptos vagos o metáforas poéticas. Estamos hablando de seres reales, con inteligencia real, con poder real, con una sola misión: destruirte. Los principados son los generales, los arquitectos de la oscuridad que gobiernan sobre regiones enteras, sobre ciudades, sobre naciones. Son los que diseñan la estrategia de destrucción masiva, los que corrompen culturas completas, los que cierran los cielos sobre países enteros. Las potestades son las fuerzas ejecutoras, las que tienen autoridad delegada para implementar los planes diabólicos. Son expertas en el engaño, en hacer que el mal parezca bien y que el bien parezca fanatismo. Los gobernadores de las tinieblas son los que mantienen a las personas en ignorancia espiritual, en ceguera voluntaria,
en negación de la realidad invisible. Son los que susurran: todo esto es superstición. No hay guerra espiritual, solo hay problemas psicológicos. Y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son las tropas, los soldados rasos, los demonios asignados personalmente a individuos, a familias, a iglesias. Son los que te conocen mejor que tú mismo, los que han estudiado tus debilidades durante años, los que esperan el momento exacto para atacar cuando estás más vulnerable. Y aquí viene lo más perturbador. Estas fuerzas operan en las regiones celestes. No están confinadas al infierno, no están lejos. Están aquí, en una dimensión que rodea la tuya, más cerca de lo que crees, más activas de lo que imaginas. ¿Alguna vez has sentido una opresión inexplicable? ¿Un peso sobre tu pecho que no tiene causa médica? ¿Un pánico repentino sin razón aparente? Pensamientos que sabes que no son tuyos, pero que se repiten una y otra vez en tu mente como un disco rayado. Una tentación tan específica, tan perfectamente diseñada para ti, que parece conocer tu historia completa. No estás loco, estás en guerra, y el primer paso para ganar cualquier guerra es reconocer que existe. Porque el enemigo más peligroso es el que niegas, el que ignoras, el que subestimas. Satanás no necesita que creas en él para destruirte. De hecho, prefiere que no creas, porque si no crees que existe, no te defenderás. Y si no te defiendes, él tiene acceso completo a tu mente, a tus emociones, a tus decisiones. Por eso Pablo no escribió este versículo como información opcional. Lo escribió como revelación urgente, como quien enciende una luz en un cuarto oscuro donde hay un depredador agazapado. Durante siglos, la Iglesia ha debatido sobre guerra espiritual. Algunos la niegan completamente, diciendo que todo es psicología. Otros la exageran, viendo demonios en cada esquina. Pero Pablo no hace ninguna de las dos cosas. Él simplemente declara la verdad. Existe una dimensión invisible donde se libra una guerra real por tu alma, por tu mente, por tu familia, por tu destino. Y lo más impactante es que esta guerra no es contra ti personalmente, es contra el Dios que llevas dentro. El enemigo no te odia a ti, odia a Cristo en ti, odia la imagen de Dios en ti, odia el potencial que tienes de reflejar la gloria divina. Por eso te ataca. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo no usó argumentos de bajo nivel. Usó las Escrituras, citó versículos, torció la verdad con una precisión quirúrgica. Porque el enemigo es antiguo, es sabio en maldad, conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. Y ese mismo enemigo te está atacando hoy. Pero antes de que el pánico te invada, antes de que sientas que esta revelación es demasiado pesada, necesitas escuchar esto. Pablo no escribió Efesios 6:12 para asustarte, lo escribió para armarte, porque el versículo 12 es solo la introducción. Los versículos siguientes hablan de la armadura de Dios, de las armas espirituales, de la victoria segura. Si estás viendo esto y esta verdad resuena en lo profundo de tu espíritu, si algo dentro de ti se despertó al escuchar estas palabras, entonces te invito a que te suscribas al canal Descubre la Fe. Porque vamos a desentrañar cada aspecto de esta guerra invisible. Vamos a identificar al enemigo, vamos a aprender sus tácticas y vamos a descubrir cómo pelear y cómo ganar. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de esta serie, porque cada capítulo es una pieza clave para tu victoria espiritual. Regresemos a Efesios 6:12, porque hay algo más que necesitas entender.
Pablo dice que no luchamos contra sangre y carne. Eso significa que cuando tu esposo te grita, no es él tu enemigo. Cuando tu jefe te humilla, no es él tu enemigo. Cuando esa persona te traiciona, no es ella tu enemigo. Son instrumentos, son peones, son víctimas de la misma guerra. ¿Qué pasaría si empezaras a ver a las personas no como enemigos, sino como campos de batalla? ¿Qué pasaría si en lugar de odiar a quien te hirió, comenzaras a orar por su liberación? Porque la verdadera batalla no es contra esa persona, es contra las fuerzas que la están usando. Esto no significa que ignores el abuso, no significa que permitas el maltrato, significa que pongas tu enojo, tu odio, tu venganza en el objetivo correcto. El objetivo no es humano, es demoníaco. David, cuando enfrentó a Goliat, no peleó contra carne y sangre. Peleó contra el espíritu de blasfemia que hablaba a través de ese gigante. Por eso David dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». David vio más allá del gigante. Vio al demonio que lo animaba. Y cuando esa piedra voló desde su honda y se hundió en la frente del filisteo, no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. Fue un principado derribado. Fue un gobernador de tinieblas humillado. Eso es lo que Pablo quiere que entiendas, que cada batalla cotidiana es un reflejo de una guerra cósmica, que cada tentación resistida es una derrota para el infierno, que cada vez que perdonas, cada vez que amas a tu enemigo, cada vez que bendices en lugar de maldecir, estás ganando una batalla en las regiones celestes. Porque la guerra es real, pero también lo es la victoria. Y el versículo que desvela el abismo también desvela el camino. Porque si existe un enemigo, también existe un defensor. Si hay principados de maldad, también hay ángeles de luz. Si hay gobernadores de tinieblas, también hay un rey de reyes. Si hay huestes espirituales de maldad, también hay huestes celestiales que pelean por ti. No estás solo en esta guerra, nunca lo has estado. Y ahora que tus ojos se han abierto, ahora que puedes ver más allá del velo, la pregunta ya no es si estás en guerra. La pregunta es, ¿cómo vas a pelear? Existe una jerarquía en la oscuridad, un orden tan meticuloso, tan calculado, tan brutalmente eficiente que rivaliza con cualquier ejército terrenal. Porque el reino de las tinieblas no es un caos desorganizado, es una máquina de guerra, y cada pieza tiene un propósito, un rango, una función específica diseñada para destruir. Pablo no usó esas palabras al azar. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Cada término describe un nivel de autoridad, un estrato de poder en una pirámide construida sobre la rebelión y sostenida por el odio. Empecemos por arriba, por los generales, los principados. La palabra en griego es archai, primero en rango, primero en orden. Son los arquitectos supremos de la oscuridad, las entidades que derivan su autoridad directamente de Satanás mismo. No son demonios comunes, son los comandantes, los estrategas, los planificadores de destrucción masiva. Un principado no pierde tiempo con individuos. Su campo de batalla son naciones enteras, regiones completas, culturas en bloque. Ellos no te tientan a ti personalmente. Ellos diseñan sistemas completos de engaño que capturan a millones. ¿Ves cómo una nación entera puede girar hacia la corrupción en una sola generación? ¿Cómo ideologías destructivas pueden infectar a sociedades completas? ¿Cómo leyes que contradicen la naturaleza humana
se aprueban con aplausos. Detrás de eso hay un principado trabajando, influyendo gobiernos, cegando líderes, corrompiendo sistemas educativos, desviando el curso de la historia. Hay un pasaje en el libro de Daniel que descorre el telón de esta guerra invisible de una manera aterradora. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días. 21 días pidiendo respuestas. 21 días en los que el cielo parecía de bronce. Y entonces un ángel se le aparece y le dice algo inquietante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Detente ahí. El príncipe del reino de Persia. No estaba hablando del rey humano. Estaba hablando de un ser espiritual, un principado asignado a esa nación. Y ese principado había detenido la respuesta de Dios durante 3 semanas completas. Fue necesaria la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes angelicales, para romper el bloqueo. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que hay principados asignados a naciones. Hay entidades demoníacas que gobiernan desde el segundo cielo sobre países enteros, implementando estrategias de ceguera espiritual, manteniendo a poblaciones completas lejos de la verdad. El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, y hoy principados asignados sobre cada nación del planeta, trabajando sin descanso para mantener a las masas en oscuridad. Ellos influyen en políticas, corrompen instituciones, destruyen la estructura familiar desde el nivel legislativo, promueven ideologías que niegan a Dios, que normalizan el pecado, que llaman al mal bien y al bien mal. Pero los principados no trabajan solos. Debajo de ellos están las potestades. En griego, exousía, autoridad delegada. Las potestades son ejecutoras, reciben órdenes de los principados y las implementan en áreas específicas. Son expertas en el engaño sistemático, en la perversión de la verdad, en hacer que lo torcido parezca recto. Según Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Significa que estas entidades están observando, estudiando, aprendiendo, buscando debilidades. Las potestades tienen jurisdicciones asignadas: los gobiernos, la educación, las familias, los matrimonios, incluso las iglesias. Su trabajo es infiltrar, corromper desde dentro, hacer que la sal pierda su sabor. ¿Por qué crees que los matrimonios están bajo un ataque tan feroz en esta generación? ¿Por qué el divorcio se ha normalizado? ¿Por qué la infidelidad se celebra en películas y canciones? ¿Por qué la confusión de género se promueve desde las escuelas? Hay potestades asignadas específicamente para destruir la familia, porque la familia es el diseño de Dios, y todo lo que Dios diseña, el enemigo lo ataca. Luego están los gobernadores de las tinieblas, en griego, cosmocrator, gobernantes del mundo de la oscuridad. Estos son especialistas en mantener a las personas en ignorancia espiritual. Su trabajo no es atacarte abiertamente, es cegarte suavemente, lentamente, para que nunca llegues a ver la luz. Ellos son los que susurran: no hay nada espiritual aquí. Todo tiene una explicación lógica. La Biblia es un libro antiguo sin relevancia. Dios es un concepto psicológico. Ellos mantienen a las personas cómodamente dormidas, entretenidas, distraídas, ocupadas con cosas que no tienen importancia eterna. Ellos construyen prisiones sin rejas, donde la gente está encarcelada, pero cree que es libre.
Y finalmente, en el nivel más bajo, pero no menos peligroso, están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Neumáticos ponería: espíritus depravados, pervertidos, corruptos. Estas son las tropas, los soldados rasos, los demonios asignados personalmente a individuos, a familias, a iglesias locales. Son los que traen adicciones, perversiones, violencia, enfermedad. Son los que susurran pensamientos suicidas a las 3 de la madrugada, los que encienden la lujuria en el momento más inoportuno, los que provocan peleas sin razón aparente, los que te llenan de dudas justo antes de que tomes una decisión de fe. Estos espíritus tienen nombres, tienen personalidades, hablan, sienten, desean, y su deseo principal es habitar cuerpos humanos, porque son espíritus sin cuerpo, desplazados de su lugar original, y anhelan desesperadamente manifestarse en la dimensión física. Jesús enfrentó a muchos de ellos durante su ministerio. El endemoniado de Gadara, poseído por una legión, que vivía entre los sepulcros, desnudo, cortándose con piedras. Cuando Jesús los confrontó, los demonios le suplicaron: «Si nos echas, envíanos a aquellos cerdos. Prefieren habitar animales antes que regresar al abismo». ¿Cómo entran estos demonios a las personas? A través de puertas abiertas. Ningún demonio puede entrar a donde no se le ha dado permiso, consciente o inconscientemente. A través del pecado generacional. Cuando tus abuelos practicaron brujería, hechicería o idolatría, abrieron puertas legales para que espíritus familiares afecten a las siguientes generaciones. A través de traumas profundos, choques emocionales severos, abuso, violaciones, abandono. El dolor extremo a veces crea fisuras en el alma por donde entran estos espíritus, a través de pecados habituales. Cuando alguien practica el pecado repetidamente, con pleno conocimiento, eventualmente le está diciendo a los demonios: «Entren, tenéis permiso». A través de imposición de manos incorrecta. Primera de Timoteo 5:22 advierte: «No impongas con ligereza las manos a ninguno, porque hay poder en las manos, y ese poder puede transferir tanto bendición como maldición, a través de palabras ociosas». Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque las palabras tienen poder creativo. Cuando dices una y otra vez: «Soy un fracaso, estoy maldito, nunca voy a cambiar», estás abriendo puertas. Estás invitando a los espíritus que confirmarán esas declaraciones en tu vida. Este es el ejército que enfrentas. Esta es la estructura del reino de las tinieblas. No es una metáfora, no es psicología. Es una realidad espiritual tan concreta como el aire que respiras, aunque no puedas verla. Y aquí viene lo más perturbador. Este ejército está perfectamente organizado. Satanás es un imitador. Él vio la estructura del reino de Dios, con sus rangos angelicales, sus serafines, querubines, arcángeles, ángeles, y creó su propia jerarquía perversa. Una anticreación, un reino construido sobre la rebelión, pero militarmente impecable. Pero hay algo que necesitas saber, algo crucial. Aunque este reino es poderoso, no es invencible. Aunque estos seres son antiguos, no son omnipotentes. Aunque están organizados, ya fueron derrotados. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La guerra ya está ganada. Lo que queda son batallas locales, escaramuzas finales. Pero el resultado
ya está decidido. Sin embargo, aunque el resultado está decidido, las batallas siguen siendo reales. El enemigo sigue atacando. Y si no conoces su estructura, si no identificas sus rangos, si no entiendes cómo operan, serás derrotado en batallas que ya deberías haber ganado. Por eso Pablo no escribió sobre principados y potestades para asustarte. Lo escribió para informarte, para armarte, porque no puedes pelear contra un enemigo que no conoces. No puedes ganar una guerra cuyas tácticas ignoras. Ahora sabes quiénes son. Ahora conoces su jerarquía. Ahora entiendes cómo operan. La pregunta ya no es si enfrentas a estos enemigos. La pregunta es, ¿estás preparado para resistirlos? Hay una frase que Pablo usa 5 veces en la carta a los Efesios. 5 veces. Y cada vez que la menciona, está abriendo una ventana hacia una realidad que la mayoría de la humanidad ha olvidado, ignorado o simplemente negado. Lugares celestiales, en griego, epouranios. La esfera de las actividades espirituales, el reino invisible donde lo eterno y lo temporal se cruzan, la dimensión donde se decide lo que luego se manifiesta en la tierra. No es el cielo donde está el trono de Dios. No es la tierra donde caminamos. Es algo entre medio, una dimensión paralela, invisible a los ojos físicos, pero más real que el aire que respiras. Es el campo de batalla. Es la sala de control. Es el lugar donde la guerra se libra, mientras tú, muchas veces, ni siquiera sabes que estás bajo ataque. Y aquí viene lo más perturbador. Tanto Cristo como los demonios operan en los lugares celestiales. Efesios 1:20 dice que Dios levantó a Cristo de los muertos y le hizo sentarse a su diestra en los lugares celestiales. Pero apenas 5 capítulos después, Efesios 6:12, dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mismo lugar, la misma dimensión, Cristo reinando y al mismo tiempo demonios atacando. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden coexistir luz y oscuridad en el mismo espacio espiritual? Porque los lugares celestiales no son un lugar geográfico, son una realidad espiritual. Son el ámbito donde se desarrollan las cosas de Dios y al mismo tiempo donde opera la resistencia diabólica. Es como si 2 frecuencias de radio transmitieran simultáneamente en el mismo espacio. Una toca adoración, la otra blasfemia. Una proclama vida, la otra susurra muerte. Y tú, en medio, tienes que sintonizar la correcta. La Biblia habla de 3 cielos, no como niveles físicos, sino como esferas de realidad espiritual. El primer cielo es la atmósfera, el reino de las aves, las nubes, el oxígeno. Es visible, es tangible. El salmista escribe sobre las aves de los cielos. Eso es el primer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios, el lugar donde está su trono. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas que no le fue permitido revelar. Ese es el paraíso. Ese es el destino final de los redimidos. Ese es el lugar donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Es el cielo que anhelas cuando oras. Es el lugar donde Cristo fue después de su ascensión. Es donde está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti en este mismo momento. Pero entre el primer cielo y el tercer cielo existe el segundo cielo. Y ahí es donde se libra la guerra. El segundo cielo es el dominio de los principados y potestades. Es donde los gobernadores de las tinieblas mantienen sus fortalezas. Es la dimensión espiritual que rodea la tierra, invisible pero activa, donde los demonios operan con libertad limitada, tratando de interceptar tus oraciones, bloquear las bendiciones de Dios
y mantenerte en ceguera espiritual. Cuando Daniel oró, su oración fue escuchada desde el primer día. Pero la respuesta tardó 21 días en llegar. ¿Por qué? Porque un principado, el príncipe de Persia, estaba bloqueando al ángel enviado por Dios. Hubo una guerra en el segundo cielo, una batalla invisible, y solo cuando el arcángel Miguel intervino, el mensajero pudo atravesar la resistencia demoníaca y llegar hasta Daniel con la respuesta. Eso significa algo aterrador y al mismo tiempo esperanzador. Tus oraciones no caen en el vacío, son escuchadas, pero entre tu boca y el trono de Dios hay un campo de batalla. Hay fuerzas que intentan detener la respuesta, no porque Dios sea débil, no porque tu oración no haya sido escuchada, sino porque existe un enemigo real, con poder real, operando en una dimensión real. Y ese enemigo habita en los lugares celestiales. Cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está diciendo algo revolucionario. El verdadero conflicto de tu vida no se está desarrollando aquí en la tierra. Se está desarrollando en una dimensión que no puedes ver. Tu depresión no solo es química, es una batalla en los lugares celestiales por tu mente. Tu matrimonio no solo está en crisis por incompatibilidad. Hay una guerra en los lugares celestiales por la destrucción de tu hogar. Tu hijo no se alejó de Dios solo por rebeldía. Hay un ataque en los lugares celestiales contra su destino. Esa enfermedad que te atormenta no es solo genética, es una manifestación de una batalla espiritual en las regiones celestes. ¿Significa eso que todo es espiritual y nada es natural? No, significa que todo lo natural tiene raíces espirituales. Significa que la dimensión invisible es la causa, y lo que ves con tus ojos es el efecto. Jesús dijo, «El reino de Dios está entre vosotros». No dijo que vendría algún día en el futuro lejano. Dijo que ya está aquí, invisible, operando, activo, en los lugares celestiales. Y Pablo va más lejos aún. Dice en Efesios 2:6, «Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Detente. Lee eso otra vez. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Presente, no futuro, no cuando mueras. Ahora. Según tu documento de identidad, vives en la tierra. Según tu cuenta bancaria, luchas en la economía terrenal. Según tu cuerpo, experimentas dolor físico real. Pero según tu identidad espiritual, ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Eso significa que tienes una posición en la dimensión invisible, una posición de autoridad, una posición de victoria, porque si estás sentado con Cristo y Cristo está por encima de todo principado y potestad, entonces tú también estás por encima de ellos, no en tu propia fuerza, sino en Cristo. Los demonios no te ven solo como un humano caminando por la calle, te ven como alguien sentado en los lugares celestiales con Cristo, y eso los aterra. Por eso te atacan, no porque seas débil, sino porque eres peligroso, no porque seas insignificante, sino porque llevas la imagen de Dios, no porque estés derrotado, sino porque ya estás sentado en el lugar de la victoria. Pero si no conoces tu posición, si no entiendes dónde estás sentado espiritualmente, vivirás como un mendigo cuando eres heredero. Vivirás derrotado cuando ya estás victorioso. Vivirás con miedo cuando ya tienes autoridad. Los lugares celestiales son el lugar de la bendición. Efesios 1:3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, toda bendición espiritual, no algunas, toda, y no en el futuro, ya, en los lugares celestiales. Eso significa que tu sanidad ya está decretada en los lugares celestiales. Tu provisión ya está asegurada en los lugares celestiales. Tu liberación ya está garantizada en los lugares celestiales. Tu victoria ya está establecida en los lugares celestiales. Pero si no peleas espiritualmente, si no te apropias de lo que ya es tuyo en la dimensión invisible, no lo verás manifestado en la dimensión visible. Es como tener dinero en el banco, pero nunca hacer un retiro. El dinero está ahí, es tuyo legalmente, pero si no lo reclamas, no lo usas, morirás pobre con una cuenta llena. Así son los lugares celestiales. Están llenos de bendiciones con tu nombre escrito, pero hay enemigos que intentarán bloquear tu acceso. Hay principados que querrán convencerte de que no tienes derecho. Hay potestades que te susurrarán que no eres digno. Y ahí es donde la guerra se vuelve personal, porque cada vez que oras, estás penetrando los lugares celestiales. Cada vez que declaras la palabra de Dios, estás liberando poder en las regiones celestes. Cada vez que adoras en medio de la crisis, estás desplazando a los gobernadores de las tinieblas. Cada vez que resistes una tentación, estás ganando una batalla en la dimensión invisible, y lo que ganes allá se manifestará acá. Daniel oró 21 días. 21 días sin ver respuesta visible. 21 días en los que pudo haber pensado que Dios no lo escuchaba. Pero mientras él oraba en la tierra, había una guerra épica en los lugares celestiales. El príncipe de Persia resistiendo, el ángel de Dios peleando, Miguel el arcángel interviniendo. Y cuando finalmente la respuesta llegó, Daniel entendió algo que cambió su forma de orar para siempre. La demora no era rechazo, era resistencia. Y la resistencia no significa que Dios no está trabajando. Significa que estás tan cerca de la victoria que el enemigo está desesperado por detenerte. Así que cuando ores y no veas respuesta inmediata, no asumas que Dios no te escuchó. Asume que hay una guerra en los lugares celestiales. Y sigue orando, sigue declarando, sigue resistiendo, porque la respuesta ya salió. Solo necesita atravesar el campo de batalla. Los lugares celestiales son la dimensión olvidada. La Iglesia moderna ha perdido de vista esta realidad. Hemos psicologizado lo espiritual, hemos racionalizado lo invisible, hemos medicalizado lo demoníaco, y en el proceso hemos perdido la guerra. Porque no puedes ganar una guerra que niegas. No puedes vencer a un enemigo que ignoras. No puedes reclamar una herencia que desconoces, pero ahora lo sabes. Ahora tus ojos espirituales están abriéndose. Ahora entiendes que existe una dimensión invisible, más real que todo lo visible, donde Cristo reina y donde tú estás sentado con Él, y donde al mismo tiempo se libra una guerra feroz por tu destino. Y la pregunta ahora no es si crees en los lugares celestiales. La pregunta es, ¿vas a vivir consciente de ellos? ¿Vas a pelear sabiendo dónde está el verdadero campo de batalla? ¿Vas a reclamar lo que ya es tuyo en la dimensión espiritual? Porque la tierra es solo el escenario. Los lugares celestiales son el verdadero reino. Y tú ya estás sentado allí. Son las 3 de la madrugada. Estás despierto. Otra vez. Y en tu mente, como un disco rayado, se repite el mismo pensamiento. No sirves. Nunca has servido. Nunca servirás. Lo has intentado todo. Medicación, terapia, oración. Pero el pensamiento vuelve, insistente, corrosivo.
Y lo peor es que empieza a sonar como tu propia voz, como si fuera tuyo, como si viniera desde adentro. Pero no viene de adentro, viene de afuera, de esa dimensión invisible que ahora conoces, de los lugares celestiales donde se libra una guerra que no puedes ver, pero que determina todo lo que sientes, porque el enemigo no pelea con espadas, pelea con susurros. El campo de batalla preferido de Satanás es tu mente. Él lo sabe desde el principio. Lo supo en el jardín del Edén cuando se acercó a Eva. No la atacó con fuerza bruta, la atacó con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Una pregunta simple, inofensiva en apariencia, pero diseñada quirúrgicamente para sembrar duda. Y esa misma estrategia la usa hoy, contigo, conmigo, con cada persona que intenta vivir para Dios. La guerra que no ves, pero que te define, tiene armas principales, dardos envenenados que el enemigo lanza contra tu alma una y otra vez. Son conocidas como las D del diablo: decepción, desánimo, duda, división. La primera arma es la decepción. El enemigo te muestra a las personas en su peor momento. Te hace enfocar en sus fallas. Te recuerda cada vez que alguien te defraudó, cada promesa rota, cada traición, cada palabra hiriente que nunca fue retirada. Y entonces te susurra: nadie es confiable, todos te van a fallar, incluso Dios. Observas a un líder cristiano caer en pecado y el enemigo te dice: ¿ves? Todos son hipócritas. Observas a un amigo que prometió estar siempre y que se fue en tu peor momento, y el enemigo te dice: el amor no existe, la lealtad es un cuento. Pero la decepción tiene un propósito más oscuro: hacerte poner tu fe en las personas y no en Dios. Porque si tu estándar son los humanos, siempre serás decepcionado. Pero si tu fundamento es Dios, quien nunca cambia, nunca miente, nunca abandona, entonces las fallas humanas no destruirán tu fe. Segunda arma: el desánimo. Una vez que estás decepcionado, el enemigo empuja hacia el siguiente nivel: el desaliento. Estás intentando cambiar. Llevas semanas, quizás meses resistiendo esa tentación. Y de repente, caes. Otra vez. Y apenas caes, el enemigo susurra: ¿para qué intentarlo? Nunca vas a cambiar. Siempre serás el mismo. Eres un fracaso espiritual. Estás orando por un milagro. Días, semanas, meses, y no pasa nada. El cielo parece de bronce. Y el enemigo te dice: Dios no te escucha. Tus oraciones no llegan a ningún lado. Estás solo. El desánimo es un veneno lento. No te mata de inmediato. Te va apagando poco a poco. Primero dejas de orar con fervor. Luego dejas de leer la Biblia. Luego dejas de congregarte. Y finalmente dejas de creer. Y mientras tanto, mientras te desanimas, la guerra en los lugares celestiales sigue. El ángel sigue peleando. La respuesta sigue en camino. Pero el enemigo necesita que abandones antes de que llegue. Tercera arma: la duda. Si el desánimo no te destruye, el enemigo sube la apuesta. Comienza a atacar tu fe en Dios mismo. ¿Realmente resucitó Jesús? ¿O fue solo un mito que se inventó después? ¿De verdad la Biblia es inspirada por Dios? ¿O es solo un libro antiguo lleno de contradicciones? ¿En serio crees que Dios te ama? ¿Con todo lo que has hecho? ¿Con todo lo que has sido? La duda es el arma más sutil, porque no te pide que niegues a Dios abiertamente, solo te pide que cuestiones, que dudes, que vaciles. Y una mente que duda es una mente dividida. Y una mente dividida, según Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. No puede recibir nada del Señor, porque la fe
es el canal por el cual fluye el poder de Dios. Y la duda bloquea ese canal. Cuarta arma: la división. Si logras sobrevivir a la decepción, al desánimo y a la duda, el enemigo usa su arma más destructiva, la división. Divide tu lealtad. Te hace amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Te hace servir con una mano y pecar con la otra. Te hace declarar santidad en público y practicar perversión en privado. Divide tu familia. Enciende conflictos por cosas insignificantes. Tuerce las palabras. Exagera las ofensas. Siembra resentimiento, hasta que los que se amaban ahora no se soportan. Divide la iglesia. Levanta chismes. Provoca celos. Alimenta competencias carnales. Crea bandos, hasta que el cuerpo de Cristo está fracturado, herido, inefectivo. Proverbios 6, 16 a 19 enumera 7 cosas que Dios aborrece. Y la última, la que cierra la lista, la que parece resumir todas las demás, es el que siembra discordia entre hermanos. El enemigo es experto en sembrar discordia, porque sabe que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Pero estas armas no son las únicas. Hay ataques más específicos, más personalizados, más insidiosos. Pensamientos de condenación. Acabas de pecar, lo sabes, te sientes horrible, quieres pedir perdón, pero el enemigo te dice: es muy tarde, ya lo hiciste demasiadas veces, Dios está cansado de ti, mejor ni te acerques, no mereces su perdón. Y si aceptas ese pensamiento, si lo haces tuyo, te alejarás de la única fuente de limpieza y restauración. Hay una diferencia crucial entre convicción y condenación. La convicción del Espíritu Santo te señala el pecado específico, te muestra la salida y te lleva hacia Dios. La condenación del enemigo te hace sentir sucio en general, sin esperanza, y te aleja de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo limpia, siempre, pero solo si te acercas, y el enemigo hará todo lo posible para que no te acerques. Pensamientos de temor. Estás a punto de dar un paso de fe, un nuevo trabajo, un ministerio, una decisión de obediencia radical, y de repente, oleadas de miedo. ¿Y si fracasas? ¿Y si no puedes sostener a tu familia? ¿Y si Dios no provee? ¿Y si te equivocas? El miedo paraliza, el miedo roba, el miedo mata los sueños antes de que nazcan. Pero Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso dice 2 de Timoteo 1:7. Si el miedo no viene de Dios, ¿de dónde viene? Del enemigo, de los lugares celestiales donde los gobernadores de las tinieblas susurran terror. Pensamientos blasfemos. Estás en medio de la adoración, en medio de la oración. Y de repente, como un relámpago, un pensamiento horrible, una blasfemia contra Dios, una imagen sexual perversa, una idea tan repugnante que no puedes creer que esté en tu mente. Y el enemigo rápidamente te dice: este pensamiento es tuyo, viene de tu corazón, eres depravado, eres inmundo. Pero espera, ¿de verdad es tuyo? ¿O es un dardo lanzado desde afuera? Porque si te horrorizas al pensarlo, si te repugna, si lo rechazas inmediatamente, entonces no es tuyo. Es una tentación, es un ataque, es guerra espiritual. Jesús mismo fue tentado. Hebreos 15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación no es pecado. Aceptarla sí. Pablo escribe en 2 de Corintios 15.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento, no algunos, todo. Cada pensamiento que entra a tu mente debe pasar por un filtro. ¿Es esto de Dios? ¿Glorifica a Cristo? ¿Edifica mi fe? Si la respuesta es no, recházalo, porque no es tuyo. Pero aquí está el problema. Miles de pensamientos cruzan tu mente cada día, y el enemigo sabe exactamente cuáles usar. Ha estudiado tu historia, conoce tus heridas, sabe qué botones apretar para desencadenar tu ira, tu lujuria, tu orgullo, tu desesperación. Él sabe que si te recuerda ese fracaso del pasado, justo antes de que intentes algo nuevo, probablemente te detendrás. Él sabe que si planta una imagen sexual justo después de una victoria espiritual, probablemente caerás. Él sabe que si susurra acusaciones contra tu cónyuge justo cuando hay tensión, probablemente explotarás. Porque el enemigo no ataca al azar, ataca estratégicamente, con precisión quirúrgica, con conocimiento acumulado de generaciones de observar a la humanidad. Pero hay algo que él no puede controlar, tu respuesta. Porque aunque el pensamiento venga de afuera, la decisión es tuya. El enemigo puede sugerir, pero no puede forzar. Puede tentar, pero no puede obligar. Puede susurrar, pero no puede gritar más fuerte que el Espíritu Santo que habita en ti. Santiago 7 lo resume perfectamente. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primero sometimiento, luego resistencia. En ese orden. Si intentas resistir sin someterte primero, peleas en tu propia fuerza, y perderás. Pero si te sometes a Dios, si te cubres con su autoridad, si te apropias de la sangre de Cristo y de la palabra viva, entonces, cuando resistas, el enemigo huirá. No se quedará a negociar, no intentará convencerte, huirá, porque no puede permanecer donde Cristo reina. Así que cuando a las 3 de la madrugada ese pensamiento vuelva, cuando el desánimo te susurre rendición, cuando la duda te ofrezca atajos, cuando la división te invite a pelear contra tus hermanos, reconoce la fuente. No es tu voz, es la voz del enemigo operando desde los lugares celestiales, tratando de definir tu identidad con sus mentiras. Y entonces, con autoridad, con calma, con fe, declara: este pensamiento no es mío, lo rechazo, lo llevo cautivo y elijo creer lo que Dios dice de mí. Porque la guerra que no ves, pero que te define, se gana o se pierde en tu mente. Y aunque el enemigo tiene acceso a tus pensamientos, no tiene control sobre tu respuesta. Y tu respuesta lo cambia todo. Hay un error que la mayoría comete cuando piensa en guerra espiritual. Creen que es una lucha por ganar, pero no lo es. Es una lucha desde la victoria, porque la batalla ya está ganada. El enemigo ya fue derrotado, el final ya está escrito, y eso lo cambia todo. Colosenses 2:15 declara algo que debería hacer temblar los cimientos de tu comprensión espiritual. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. No después de la resurrección, no en el futuro, en la cruz. Cuando Jesús murió en ese madero, cuando su sangre empapó la tierra, cuando su último aliento salió de sus labios y dijo: consumado es, no estaba hablando solo de tu salvación, estaba hablando de una guerra cósmica que acababa de terminar con victoria total.
Los principados que gobernaban naciones fueron despojados. Las potestades que ejecutaban planes diabólicos fueron desarmadas. Los gobernadores de las tinieblas que mantenían a la humanidad en ceguera fueron humillados. Las huestes espirituales de maldad que operaban en los lugares celestiales fueron exhibidas públicamente como prisioneros de guerra encadenados en un desfile de victoria. La cruz no fue una derrota, fue un triunfo. Lo que parecía el momento más débil de Jesús fue en realidad su manifestación más poderosa. Y esa victoria es tuya, no porque la hayas ganado, sino porque estás en Cristo. Efesios 2:6 dice algo que rompe todas las reglas de la lógica humana. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estás sentado en los lugares celestiales. No vas a estarlo algún día. Ya lo estás. En este momento, mientras respiras, mientras tu corazón late, mientras tus circunstancias terrenales te gritan derrota, tu posición espiritual te declara victoria. Estás sentado con Cristo, por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de todo poder, por encima de todo nombre que se nombra. Los demonios que te atacan no te ven solo como un humano débil, te ven sentado en el trono con Cristo. Y eso los aterroriza, porque saben lo que muchos cristianos han olvidado, que tienen autoridad delegada, que el nombre de Jesús en tus labios tiene el mismo poder que cuando Él lo pronunciaba. Pero la autoridad sin armas es inútil, y por eso Dios no solo te dio posición, te dio armadura. Efesios 6:13 al 18 describe cada pieza con precisión militar. Porque esta no es una ilustración poética, es una estrategia de supervivencia. Es el manual de guerra para los que pelean en los lugares celestiales. Primera pieza, el cinturón de la verdad. El cinturón sostenía toda la armadura. Sin él, todo lo demás se caía. Y sin la verdad, todo tu fundamento espiritual colapsa. El enemigo es el padre de mentira. Su arma principal es el engaño. Te dirá que eres lo que fuiste, que tu pasado te define, que tu pecado es más grande que la gracia, que Dios está cansado de ti, que nunca cambiarás, y si aceptas esas mentiras como verdad, perderás la guerra antes de pelear. Pero cuando te ciñes con el cinturón de la verdad, cuando declaras lo que Dios dice de ti y no lo que tu historia sugiere, cuando afirmas tu identidad en Cristo por encima de tus sentimientos, el engaño del enemigo pierde su poder. Segunda pieza, la coraza de justicia. Protege el corazón, los órganos vitales, porque el enemigo ataca tu centro, ataca tu valor, ataca tu dignidad, te recuerda cada falla, cada caída, cada vez que prometiste cambiar y no lo hiciste. Pero tu justicia no depende de tu desempeño, depende de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice que fuiste hecho justicia de Dios en Cristo, no que te vas a hacer, que ya fuiste hecho. Cuando el enemigo te acuse, cuando te recuerde tu inmundicia, apunta a la cruz, porque allí la justicia de Cristo te fue imputada, y esa justicia es tu coraza, no la tuya, la de Él. Tercera pieza, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Los pies del soldado necesitaban protección especial, porque el enemigo ponía trampas, objetos cortantes, cualquier cosa para detenerte, y el diablo hará lo mismo contigo. Pondrá complejos, miedos, vergüenza, cualquier cosa para que no avances, para que no compartas el Evangelio, para que no camines en tu propósito. Pero tus pies están calzados con paz, no con ansiedad, no con miedo, con paz, porque sabes a dónde vas, sabes quién te envió,
Sabes que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Cuarta pieza: el escudo de la fe. No un escudo pequeño, un escudo que cubría todo el cuerpo, porque las flechas del maligno vienen de todas direcciones, dardos encendidos de duda, de lujuria, de desánimo, de blasfemia, y la única defensa contra esos dardos es la fe, no el sentimiento, la fe. Creer lo que Dios dijo aunque no lo veas. Declarar su palabra aunque tus circunstancias la contradigan. Permanecer firme aunque todo se tambalee. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible resistir al diablo. Quinta pieza: el yelmo de la salvación. Protege la cabeza, la mente, el campo de batalla principal, porque si el enemigo captura tu mente, captura todo. El yelmo de la salvación es la certeza absoluta de que perteneces a Dios, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de que nada te separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Cuando sabes que estás salvo, cuando no hay duda, cuando la seguridad de tu redención es el casco que protege tu mente, los ataques mentales del enemigo rebotan, porque no puede plantar dudas donde hay certeza. Sexta pieza: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora todo ha sido defensa, pero esta es el arma de ataque, la única que avanza, la única que hiere al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no argumentó con el diablo, no usó filosofía, usó la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el enemigo huyó. Hebreos 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando declaras la palabra en medio del ataque, no solo te defiendes, atacas, derribas fortalezas, destruyes argumentos, llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero hay una séptima arma que Pablo menciona después de enumerar la armadura: la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es una pieza de la armadura, es el campo de batalla, es el lugar donde todo se decide, porque cuando oras, estás operando en los lugares celestiales, estás liberando el poder de Dios en la dimensión invisible, estás desatando ángeles, estás bloqueando demonios, estás cambiando decretos. Por eso el enemigo hará todo lo posible para que no ores, te distraerá, te cansará, te convencerá de que no sirve de nada. Porque él sabe lo que muchos cristianos ignoran, que un creyente de rodillas es más peligroso que 1000 de pie. Ahora entiendes por qué Pablo escribió Efesios 6:12. ¿Por qué reveló la existencia de principados y potestades? ¿Por qué expuso la guerra en los lugares celestiales? No para asustarte, para empoderarte. Porque si no sabes contra quién peleas, usarás las armas equivocadas. Pelearás contra personas, contra circunstancias, contra ti mismo, y perderás. Pero ahora sabes, ahora tus ojos están abiertos. Ahora entiendes que hay una dimensión invisible donde se libra una guerra real, y que tú, aunque no lo veas, ya estás en medio de ella. Y si has llegado hasta aquí, si esta verdad ha resonado en lo más profundo de tu espíritu, entonces quiero invitarte a que te suscribas al canal Descubre la Fe. Porque lo que has escuchado hoy no es solo información, es armamento, es estrategia, es revelación que puede cambiar el curso de tu vida espiritual.
activa la campana de notificaciones, comparte este video y ayúdanos a que más personas despierten a esta realidad invisible, pero determinante. Porque cada persona que entiende la guerra espiritual es un soldado menos dormido y un guerrero más activo en el reino. La pregunta final no es si estás en guerra, ya lo estás. La pregunta es, ¿vas a pelear con conciencia o seguirás siendo atacado sin defenderte? Porque el enemigo es real, pero tu victoria también. El enemigo es antiguo, pero tu Dios es eterno. El enemigo tiene estrategias, pero tú tienes la armadura completa de Dios. No pelees por la victoria, pelea desde la victoria, porque Cristo ya triunfó. Los principados ya fueron despojados, las potestades ya fueron humilladas, los gobernadores de las tinieblas ya fueron vencidos, y las huestes de maldad ya fueron exhibidas públicamente en un desfile de derrota. La batalla está ganada, solo te falta apropiarte de la victoria. Así que cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, vístete espiritualmente, ciñe el cinturón de la verdad, ponte la coraza de justicia, calza tus pies con el evangelio de la paz, toma el escudo de la fe, protege tu mente con el yelmo de la salvación, empuña la espada del Espíritu. Y entonces, con autoridad delegada, con posición establecida, con armadura completa, declara: hoy no seré víctima, hoy seré victorioso, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Efesios 6:12 te reveló el enemigo, pero también te reveló tu posición. No estás debajo de los principados, estás sentado por encima de ellos. No estás a merced de las potestades, estás revestido de la autoridad de Cristo. Y cuando el enemigo te ataque, cuando los pensamientos vengan, cuando el desánimo llame, cuando la duda susurre, párate firme en los lugares celestiales, levanta tu escudo, desenvaina tu espada y recuérdale al infierno entero quién eres. No eres un esclavo del pecado, eres hijo de Dios. No eres víctima de las circunstancias, eres más que vencedor. No estás derrotado, estás sentado con Cristo en victoria eterna. Porque la guerra que no ves, pero que te define, ya tiene resultado, y el resultado es tu triunfo en Cristo.